buenas, estamos hoy con Samuel Gradín, nuestro presentador y colaborador. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal, Hanna? Bienvenido, lo primero de todo. Hoy cambiamos los tornes, vamos a hacerte les entrugues a ti, no te pongas nervioso. No, qué va. Bienvenido de Bolivia, cuéntanos una pequeña esvilla, las primeras impresiones, ¿qué sentiste al pasear del avión y encontrarte con ese país tan diferente a lo que tenemos aquí? Pues fue una experiencia muy positiva, porque, bueno, aportemos a Bolivia justamente a los 3 días de la victoria de Evo, la renovación hasta el 2020 de lo que es el su mandato gubernamental, y a partir de ahí pues lo que hicimos fue ir a Cochabamba, que bueno, yo me perconocido por esa canción de Víctor Jara, a Cochabamba me voy. Después allí hicimos una serie de entrevistas hablando un poco de lo que son la guerra del agua, bueno, que ya lo explicaremos en el reportaje que asolellaremos aquí en Aldergues de Asturias Televisión, y después, claro, ya era evidente de ir a La Paz, a la capital. Bueno, y lo de ir a Cochabamba no solo era por las entrevistas, sino por la altura. El mal de altura, bueno, pues claro, Cochabamba está a 2.500 metros y La Paz está a 4.000 metros. ¿Y cómo te afectó a ti el mal de altura? Bueno, entrugábamelo la mi hermana, yo un poco como un catarro, y es como un catarro, estás como cansado, pesante las cosas, no tienes ganas de tal, porque claro, 4.000 metros, entonces, pero bueno, decíame la gente de allí que al ir primero a Cochabamba la adaptación fue mejor. Entonces, porque claro, primero das a 2.000 y pico, bueno, tenemos aquí montañas así, pero bueno, y ya te digo, y entonces, primero tengo aquí los convidados, primero fui a Cochabamba, hablando un poco de la guerra del agua, lo que lleva el empoderamiento, como falaba yo en una crónica que asolellamos, el empoderamiento de la población, como hay una serie de guerras a las contra del neoliberalismo, y después ya en La Paz, como ya la capital, pues allí tuvimos una montonera de convidados, hablando de la guerra al gas también, son lo que lleva la recuperación, en este país destaca la recuperación de los recursos propios, y después, bueno, con políticos, con politólogos, muy prestos. En La Paz también estuviste haciendo un reportaje súper interesante con una mujer que aquí en Asturias, en Europa, pensamos que no hay, a lo mejor allí no hay ese movimiento feminista, y sí que lo hay, ¿no? Sí, era precisamente María Galindo, de Mujeres Creando, llámase así a la asociación, y sacó además un documental que fue digamos como a la Escuela de Cine de La Paz, un reportaje 13 horas de rebelión, me parece que se llama, y ya te digo, y fue súper interesante, y una persona, María Galindo, perconocía, tuvimos una sede de ella, bueno, todos son frases de las mujeres, yuch y tal, y falaba precisamente de eso, de que nos tenemos que Latinoamérica allí es muy machista, y allí hay un movimiento feminista pero importante, a las contras, empoderando a más. Falábame de 3 cosas, ¿no? Allí las mujeres tienen, como yo muy machista, tienen como 3 categorías, digamos, que la indígena, que yo como lo más bajo, ¿no? Después hay como la que tiene rasgos indígenas, pero ya allí más moderna, y de La Paz y más vestida, entonces llaman la changuita o algo así, y después tienes como ya la que ya allí más blanca y todo ese rollo, ¿no? Y ella rebotábase contra eso, porque allí pues por el tener un fiuye como un estatus social, cosas de ese tipo. Ya lo sentiremos en una entrevista y es súper interesante. La tu opinión personal con las mujeres con las que falaste, con las que tuviste trato, ¿cuál fue? No, bueno, que hay diferentes en la sociedad, claro, lo que son las capitales y extremado, ¿no? Pero lo que meramente la mujer indígena, notes que lleva el peso, ¿no? Y una sociedad como matriarcal que lleva el peso, como lleva en Asturias lo de antes, fai años, ¿no? Que decir, lleva un país bastante ruralizado, lo que pasa que sí que va mucho a la capital, y el 80% de la población, muy latinoamericano, ¿no? El 80% de La Paz tiene el 70% de la población de toda Bolivia, ¿no? Y entonces, claro, hay zonas que son, pero sí que notes que la mujer lleven a los fíos, veremos algunos emails y reportajes a los fíos con esa manta especial aquí, colingados aquí detrás, que decir, cosas de ese tipo, ¿no? También tuviste, pero importante, conseguiste una entrevista en lo que aquí llamaríamos el Parlamento de allí, ¿no? De Bolivia, con el subjefe del partido y más. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Pues, bueno, tuvimos allí contactos con periodistas y con gente que nos echó un sofito, un fotógrafo del Alto, bueno, la gente como pudo ver los reportajes y todo eso, las crónicas, esas crónicas que hacía pues, de diferentes escenarios, y sí que el último día con Pascual Juarachi, que como su jefe, para explicarlo, como si fuera el Fernández Lastra del PSOE de aquí, del Parlamento asturiano, pues el de allí, del MAS, del Partido Gobierno, Movimiento al Socialismo,
y bueno, foi hiperinteresante, rasgos indígenas, falábamos, el de la zona de Potosí, que é la zona minera, e bueno, falaban de les mines, que suenanos un pouco de aquí, y fue hiperinteresante. También hay que decir que en el reportaje que asolellaremos tuvimos voces a la escontra de lo que é la acción de gobierno y todo eso, pero bueno, a pesar del 60, tenemos que hacer acordanza que Evo consiguió, algamó el 60 y pico % de... Y en algunas zonas incluso más del 80%, ¿no? Sí, pero hay otras zonas que no. Podemos distinguir Bolivia como dos zonas. Hay la zona de Santa Cruz, por ejemplo, que es donde además tomes el avión, o sea, donde coges el avión para Madrid o lo que sea, que es curioso porque Santa Cruz quiso separarse, tipo lo de Cataluña, ¿no? Es decir, son unas zonas, pero en este caso es porque Santa Cruz es una fastera de Bolivia, una zona que es muy rica, muchos recursos, cereales, entonces son como los ricos, ¿no? Entonces, claro, que ellos, los indígenas, pues un poco como se partasen, entonces Evo pues tuvo que negociar con ellos, entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo gracioso, si Julio Iglesias, el cantante quiere dar un concierto o lo que sea, en vez de darlo en La Paz, darlo en Santa Cruz, porque hay como un pabellón más grande, que cite, hielos de Les Perres. Hay mejores medios. Hielos de Les Perres, y no ya la capital. La capital, bueno, ya verán, bueno, vieron algunas imágenes, pero la capital es impresionante, ¿no? Son estas ciudades, porque está como en un pozo, un pozá, después tienes todo montañas alrededor, y el alto llámase, decíalo en el reportaje, llámase el alto porque está en el alto, está en un alto, y entonces, pero bueno, la experiencia pero guapa, lo que pasa es lo del altor, había que adaptarse. Cuéntanos un poco también, imagino que llegar allí, el huello del europeo cuando se enfrenta a esa zona tan diferente a lo que tenemos aquí, Latinoamérica, y esa experiencia de hablar con ellos, ¿cómo ven la situación en la que estamos en Asturias, en el Estado español? Pues digamos que hay como dos cosas. Primero, la situación de Bolivia con el gobierno, independientemente siendo lo más ecuánimes que podamos ser, evidentemente hubo una medría, decíalo yo también en algún reportaje que hice, la situación de la xente mejoró, eso es evidente, son números, o sea, es decir, 3% de paro, la xente reparto, una nueva clase media que medra, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la imagen que tienen del Estado español, de Europa en general, y claro, nosotros 25% de paro, corrupción, bueno, por arriba tenemos todo el tema de la crisis económica, quiero decirte que, hombre, quiero decirte, lo que pasa es que es como si fuera una carrera a fondo, nosotros llevamos sí 1.500 metros de ventaja, entonces claro, quiero decirte, pero que se están averando sería algo nibio y que yo no telo, quiero decirte, voy a contaros un detalle para rematar. Por ejemplo, aquí cuando pongo el GPS para el mío móvil, aquí cuesta la de su madre agarrarlo. Allí pusieron un nuevo satélite que se llama Tupac Katari, un satélite que pagó el gobierno boliviano, pues yo allí cuando quería ver por una carretera por donde estaba, conectábase a los 10 segundos. Quiero decirte, bueno, son detalles que a lo mejor... Luego dicen que aquí estamos más avanzados tecnológicamente y parece que no, ¿no? Sí, pero bueno, que quiero decirte que a lo mejor ya sí que hay una ventaja muy grande y que decíanoslo precisamente su jefe del grupo político, que ellos lo que están y un poco intentando desaparecer lo que es la probitud, porque la probitud allí es algo endémico, ¿no? Cosa que aquí estamos agarrando la probitud. España pues y ahora pues la segunda estado que tiene el mayor índice de desigualdad social, que decir, todas esas cosas. Antes de despedirnos, quiero que nos comentes, antes de final la entrevista también, ¿qué sentiste esa experiencia al estar en el Yagu Titicaca, que muchos nos prestaría y no tuvimos la oportunidad? Entonces, a ver, falanos de ello. Pues el Yagu Titicaca pues, es justamente entre Perú y Bolivia, y bueno, no queda mucha distancia, y entonces es pero guapo, ¿no? Simplemente, bueno, hay un autobús, llegas a un sitio que se llama Copacabana, que es como el nombre de Brasil, el mismo nombre, y desde allí, pues bueno, el Yagu es impresionante, porque decíame que hay agua salado, de algo, ¿no? Pero nada. ¿Llegaste a bañarte? Pues contanos. No me atreví, pero eso, y después vas a la Isla del Sol, que hay un camino por allí, bueno, hay comunidades indígenas que aparte, bueno, tienes peajes y todo, tienes que pasar y pásate un paisano y oye, tiene que usted dar 10 bolivianos o tal, o cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces hay allí unas ruinas de los incas, que decirte, cosas pero interesantes, pero guapo, eso fue una excursión pero guapa y aparte, bueno, muchos extranjeros, mucho personas de Francia y, bueno, fue una cosa, bueno, tienen allí
tanto recursos naturales como paisajes espectaculares, pero bueno, aquí también hay que valorar lo de aquí y lo de allí. Y un remate final, los asturianos con lo que nos gusta fartarnos y comer bien y el buen llantar, ¿qué fue lo que más te gustó de la gastronomía boliviana? Pues comimos, allí hay como unos sopes así muy buenos y tal, y después también comí mucho como pitu, ¿no? Pitu con arroz, con cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo como estoy avezado a ir a muchos sitios, el mío estómago aguanta cualquier cosa, pues aguanta una fabada, que sí tengo, aguanto cualquier... Tú eres de buen comer, ¿eh, Samuel? Sí, bueno, yo soy de buen diente, entonces eso que tampoco prestomé mucho, fue también una experiencia, yo procuro sintar lo de lo local y nada, también estuvo muy guapo, muy bien. Bueno, pues vamos a dejar aquí la entrevista con Samuel Ganín, no por nada, porque podríamos estar hablando mucho más tiempo de Bolivia, que tiene muchas cosas que contarnos, pero para que os dejemos con les ganes y para que lo veáis en el próximo documental. Muchas gracias. Gracias, de verdad.